Martes 23 de enero, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada mañana, como cada día a este espacio, esta revista de prensa. Vamos con nuestro habitual repaso a las informaciones que aparecen publicadas en las portadas de los diarios cordobeses, Diario ABC, Córdoba, Diario El Día. Como cada martes nos acompaña Juan Ruz. Juan, bienvenido, gracias. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Director, como saben, del diario del Grupo Yolí, del Día de Córdoba. Bueno, hay informaciones dispares, aunque hay coincidencias, las iremos viendo. Vamos, como siempre, empezamos por el decano, por el diario Córdoba, que además toca un tema que trae todo el mundo en su portada, y es el aterrizaje del nuevo Consejo de Administración del Córdoba Club de Fútbol. A 5 columnas titula Jesús León desembarca en el Córdoba con 10 auditores. En la foto que verán ahora, una foto que firma Sánchez Moreno, los 5 consejeros que acompañan a Jesús León en ese Consejo de Administración. Joaquín Zulategui, Manolo Garrido, Magdalena Entrena, el propio Jesús León. Vemos la foto del día, la misma, así que nos sirve. Jesús León, decía, Romero Campanero y Diego Medina. Esa foto, la del día, la firma Jordi Vidal. La nueva escala del Córdoba, dice el diario El Día. También el diario ABC hace referencia a este asunto, por ahí lo he visto antes. Bueno, en principio, Juan, era un anuncio que esperábamos todos, la composición del Consejo, y vemos que hay como un paso atrás, no paso atrás, me refiero en el tiempo, como si volviéramos a pasado consejos, porque hay personas que están aquí que ya en su día formaron parte del Consejo del Córdoba o del organigrama del Córdoba. Bueno, yo diría un paso más, un paso adelante. Yo creo que tal vez un regreso a la normalidad, al acercamiento. Paso atrás para acercarte a lo que, claro, a lo que quiso ser. A lo que estamos más habituados aquí en Córdoba, a lo que es la gestión de un club y del principal club de la ciudad, en este caso, ¿no? Yo creo que no ha habido sorpresa en cuanto a la elección de esos consejeros, era algo más o menos lo que se venía especulando en los últimos días, y bueno, lo que yo me quedo con esa imagen tal vez de tranquilidad, de un consejo que viene a trabajar, y ahora lo que tenemos que ver son los resultados que da, ¿no? Me quedo también con que parece que este aterrizaje de Jesús León y de su equipo en Córdoba ha despertado alguna ilusión, y no teníamos más que ver el campo el pasado fin de semana, incluso el palco, ¿no? que estaba totalmente blindado por cargos institucionales de la ciudad, cosa que no veíamos desde hace tiempo, ¿no? Al menos a ese nivel, ¿no? Con una presencia de las principales instituciones de la ciudad muy sólida, ¿no? Con lo cual yo creo que lo que arranca esta nueva etapa, y ahora, una vez superados todos los trámites administrativos de compra, de venta y todo este ambiente enrarecido que ha habido en el último mes, lo que toca es trabajar y ya centrarnos en la parte meramente deportiva, que ahí sí es verdad que el Córdoba tiene un verdadero problema, ¿no? Ahora hablamos de eso. En cuanto a la composición, de las 5 personas que han entrado junto a León, 4 son abogados. El propio Zulategui, que tiene un despacho en Marbella, Zulategui, será su hermano, supongo. Diego Medina, el de la derecha que están viendo, que ya fue en su día, fue consejero del Córdoba. Romero Campanero, nieto de Rafael Campanero. Y Magdalena Entrena, que es un poco la cuota femenina. Ya hubo en su día alguna mujer en el Consejo. Quizás a mí me sorprende 2 temas. El primero, no hay ningún vicepresidente. Jesús León ha decidido que él es el único que va a ostentar esa representación. Y luego la presencia de Zulategui, este hombre de la izquierda que están viendo, que es el socio de Oliver, un hombre que reside en Marbella, como les digo. Los demás son muy cordobeses, muy implicados con la sociedad. De hecho, Manolo Garrido, que viene de verde ahí, fue jugador el último ascenso, el penúltimo ascenso a primera, jugador del Córdoba y muy relacionado con los veteranos del Córdoba. Es un consejo muy de Córdoba, a excepción de Zulategui, que como digo es la persona de Luis Oliver, y pretendiendo que esta presencia de tanto abogado aquí, no sé, anticipando que va a haber algo que debatir, que litigiar. Bueno, yo creo que más que de litigiar, que seguramente alguna cosa saldrá, o por lo que se especula en los últimos días, yo creo que también buscando esa gestión que necesita el club, ¿no? Si hay algo que ha caracterizado a la entidad en los últimos años es cierto oscurantismo en muchísimas cosas, ¿no? Con lo cual yo creo que antes de, aunque ellos ya conocerán perfectamente cuál es una radiografía de cuál es la situación interna de
desde el club, yo creo que también era lógico que buscara personas de reconocido prestigio y capacidad de gestión para salvar todos los escollos, no solo de conflicto respecto a lo mejor lo que pudiera ser la etapa anterior, sino también de negociaciones y de buscar encajes legales a muchísimas otras cuestiones, desde los topes salariales para fichar, acuerdos con la Liga, acuerdos con la Federación, en fin, yo creo que la complejidad de la gestión de una sociedad anónima deportiva requiere de personas que tengan desde luego la máxima profesionalidad y conocedores del derecho, con lo cual yo creo que el perfil a priori, otra cosa es que luego nos sorprendan con algo que no esperemos, el perfil a priori yo creo que es el adecuado para esto. Y en cuanto a que no haya vicepresidente, bueno, yo creo que en este caso León se lo ha jugado toda una carta, por decirlo de alguna manera. Él ha sido el que ha dado la cara en estas negociaciones con la familia González y también resultaba algo previsible que él fuera quien fuera la cara del club a partir de ahora. En otras etapas, cuando ha habido vicepresidente del Córdoba, tampoco han tenido una proyección mediática ni social tan importante como es la del presidente, ¿no? Bueno, cuando lo hubo, en la época de Antonio Prieto quizás, porque había ese reparto de competencias, pero en este caso un consejo muy cordobés, repito, el anterior consejo veíamos gente que venía de fuera con toda su legitimidad, el propio presidente, su hijo, Javier Fernández, Sergio Medina, venían cada consejo de fuera de Madrid porque vivían en Madrid. Ahora quitando a Zulotegui, el resto son cordobeses, muy cordobeses, cordobesistas, muy cordobesistas, o jugadores del Córdoba, antiguos jugadores o socios de toda la vida. Que eso es un plus de calidad que este consejo tiene, que lo tiene ganado ya seguro, a la afición. Eso por supuesto, y luego no perdamos de vista otros aspectos. El hecho de ser consejero y que no tengas o no poseas un cargo como vicepresidente o cualquier otra circunstancia o nombramiento, al tratarse de personas muy vinculadas también a la ciudad, eso no quita para que sean consejeros a la hora de, por ejemplo, recuperar esa relación con las instituciones y demás. Claro. Son personas totalmente conocidas y reconocibles en la ciudad, sobre todo de cara a las instituciones. Yo, con todo mi respeto y sin nada que objetar al respecto, coincido contigo. En el anterior consejo, en fin, hay determinadas personas que venían cuando había algún consejo, su presencia en la ciudad era muchísimo más limitada y más allá de la cara de la familia González, no había nada detrás, una representación, esa cara visible de la que yo te hablaba, para simplemente, por ejemplo, dialogar con peñas, con entidades, con instituciones, en fin. Yo creo que a mí, a priori, no hay nada que objetar a este consejo. Otra cosa es el resultado que luego obtenga o lo que podamos hablar de aquí a unos meses, ¿no? Decías tú, hoy se reúne Jesús Gonzalo, visita la Liga de Fútbol Profesional, intentando elevar el tope salarial, porque el Córdoba quiere fichar y no puede. Recordemos que el club excedió 1,5 millones de euros, creo recordar, el tope salarial, con lo cual ha tenido que deshacerse de un par de jugadores o tres para recuperar el tope salarial y ahora hay que ampliarlo para poder fichar a alguien. Estamos a 23 de enero, queda una semana para fichaje. Hay mucho rumor, pero la verdad que cada vez se piensa que es más complicado reforzar el Córdoba. La complejidad de la fecha, yo creo que en los distintos medios de comunicación de la ciudad lo venimos comentando desde hace semanas, ¿no? El hecho de que se frustrara esa venta, ese primer intento, al final la repercusión, más allá de que tarden más o menos en cerrar el acuerdo, lo que tenía era un impacto claro en el ámbito deportivo, ¿no? Porque seguramente, más allá de resolver el tope salarial, que yo creo que ahí hay margen de maniobra y ahí los expertos en derecho también tendrán algo que decir, no olvidemos que el mercado empieza a moverse en enero, puedes tener apalabrado algún que otro jugador o refuerzo para la plantilla y que al ver todo este ambiente raro que hemos tenido en las 2 últimas semanas, pues seguramente se venga atrás, ¿no? Claro. Ahora tendrán que jugar un poco con lo que es las cesiones de otros clubes, descartes que haya habido, pero fichar, por ejemplo, de cara al futuro o algún valor que se pueda contemplar de cara a próximas temporadas, lo va a tener bastante complicado el Córdoba. Yo creo que va a tener que tirar de jugadores con cierta experiencia, que estén ahí en esa bolsa de descarte de los distintos clubes, y a partir de ahí armar un equipo, sobre todo en la parte de atrás, con las suficientes garantías como para poder intentar salvar la categoría, ¿no?
Bueno, pues le iremos contando todas estas cosas, voy a cortar aquí, le iremos contando todo lo que vaya ocurriendo los próximos días en el Córdoba, que será una semana intensa, se prevé. El diario El Día, en su portada, hace referencia a un informe que presentó ayer Comisiones Obreras. Un informe sobre personas mayores que tiene también su repercusión en otros ámbitos. Dice el diario El Día, lo están leyendo ahí. El 50% de los cordobeses con empleo cobra por debajo del salario mínimo. Las pensiones en la provincia son 200 euros más bajas que la media nacional. La brecha salarial entre hombres y mujeres repercute también en las pagas. Hay referencias a este informe también en el diario Córdoba. Titula pensionistas que ganan 871 euros, sostienen un tercio de los hogares, o en el diario ABC también habla de este asunto de las bajas pensiones y de cómo repercute eso en la economía doméstica. Hay que recordar que durante la crisis, sobre todo, muchas familias en desempleo han vivido de la paga del abuelo, algo que parece una maniobra, una acrobacia económica, porque con 800 euros vivir 2 ya es complicado, vivir 4 o 5 parece imposible. Sí. Yo creo que este observatorio que cada año nos revela Comisión Obrera, hay que, desde luego, antes de entrar en profundidad, habría que resaltar el trabajo que realiza el sindicato en este aspecto, porque es verdad que se trata de una labor de mucha búsqueda de datos, de análisis y demás, ¿no? A nosotros nos ha llamado la atención que, más allá de lo que es el volumen de las pensiones que cobran los pensionistas cordobeses, nos encontramos con esta situación, ¿no? que la mitad de los asalariados de la provincia pues cobran por debajo del salario mínimo. Esto sería un poco la punta del iceberg que repercute luego en que tengamos esas pensiones tan bajas como tenemos respecto a la media nacional y que además esa brecha salarial entre hombres y mujeres que existe y que también hemos hablado aquí en más de una ocasión, luego tiene su repercusión en el global de lo que son esas jubilaciones que cobran los pensionistas, ¿no? Con lo cual yo creo que tenemos un panorama bastante complicado y ahora que hablamos tanto de recuperación económica, aunque hayamos dejado atrás los famosos brotes verdes, creo que tendremos que acometer de una vez en la provincia lo que es esa reforma de los salarios al alza, porque la evidencia es que no estamos quedando atrás en este sentido, ¿no? Yo, sin querer edulcorar la información y mucho menos sin cuestionarla, cuando luego vemos otras estadísticas, por ejemplo, matriculación de vehículos, por ejemplo, el precio de los alquileres, por ejemplo, en el gasto en rebaja o el gasto de lotería de Navidad, Córdoba aparece siempre arriba en los rankings. Sin embargo, aparecemos luego muy abajo en los rankings oficiales. A lo mejor es que hay una economía sumergida que está camuflando toda la economía real. Vamos a ver, la economía sumergida está ahí, es un fenómeno que está ahí y que tendremos que tener en cuenta. Eso es incomprensible otro. Claro, y el hecho de que estemos en otro ranking, estamos tal vez a nivel de Andalucía. Cuando nos comparamos con toda España, nos encontramos en una situación muy diferente, ¿no? Porque ten en cuenta que siempre hay otros territorios que a lo mejor descompensan esa media andaluza, caso de Jaén, caso de Córdoba e incluso algunas comarcas, algunos territorios del interior andaluz. Yo creo que es verdad que hay que mirar con cierto, no diría con distanciamiento, sino con cierto recelo este informe, pero estas son las cifras oficiales, esto es lo que en realidad cobran los cordobeses. Que luego haya una importante cantidad de economía sumergida, yo creo que estará al mismo nivel que esté en otras provincias, y ahí está también el trabajo de la Administración y sobre todo de Hacienda para sacar hacia arriba y sacar a flote estas bolsas de economía sumergida en el caso de las que haya, ¿no? Yo creo que todos conocemos un poco circunstancias en las que a lo mejor hay trabajadoras en las que se le cobran el salario mínimo interprofesional porque, en fin, hasta lo que sería un salario, llamémoslo 1.000 euristas, pues, en fin, se le pagan otros conceptos, se le paga, digámoslo claro, en negro, sí. En fin, claro, habría que ponerle muchos matices a la información, pero en cualquier caso son las cifras oficiales, claro. Y la repercusión final en las pensiones está ahí. Decía esto porque Córdoba, la estructura productiva de Córdoba, se presta mucho a la economía sumergida, porque, claro, cuando tienen una fábrica enorme en Martorell, por ejemplo, ahí las nóminas son las nóminas. Una ciudad que vive del turismo, de las terrazas, de los hoteles, y la industria que tenemos, la joyería, que sabemos que además es muy susceptible de la economía sumergida, es el caldo de cultivo ideal, es el escenario perfecto para que los datos oficiales, los datos reales, pues se vayan separando. Sí, hombre, pero yo coincido en que
esa tentación está ahí. Nosotros tenemos tal vez muy diversificada lo que es las distintas posibilidades de economía sumergida. Tú te has referido, por ejemplo, antes a lo que es una fábrica. Bueno, las fábricas también, o las grandes industrias también tienen sus tácticas, como por ejemplo tener contratado al trabajador durante 9 meses, durante 3 meses no. Yo escuchaba precisamente a un economista catalán no hace mucho, cuando ha habido tanta polémica con esto del famoso PER y el famoso fraude, que no deja de ser también algo ligado a la economía sumergida, decía que eso era el chocolate del loro con lo que se podía hacer en cualquier fábrica de Madrid o de Barcelona cuando se daba de baja a un trabajador de manera intencionada durante 6 meses, que eso era el chocolate del loro y que era una cuestión mucho más mediática, por decirlo de alguna manera, que en realidad la economía real. Con lo cual yo creo que también eso hay que mirarlo con cierto distanciamiento y equidistancia, ¿no? Bueno, pues ahí queda el titular, el informe, el observatorio de comisiones, muy interesante. El diario ABC, el titular más importante en su portada es para las caballerizas. Titula Ambrosio, se refiere a Isabel Ambrosio, la alcaldesa. Ambrosio da por hecha la compra de caballerizas reales. El PP denuncia que el cogobierno ni sabe ni quiere. El diario Córdoba, también en este mismo sentido, titula Suelos en carrera del caballo y Fidiana a cambio de caballerizas y la farmacia militar. Este es un asunto, Juan, que nos va a pillar el toro otra vez, porque la prórroga de defensa se acaba, creo que entre un par de meses todavía, ¿no?, hasta que concluya la prórroga. Y seguimos sin saber qué hacer con caballerizas porque el acuerdo que se le propuso no le gusta a una de las partes, consecuentemente no le gusta a la otra parte. Al final, uno por el otro, seguimos con las caballerizas en pantanas. Bueno, yo creo que aquí estamos en el típico asunto que sacamos de la chistera de vez en cuando y que al final, cada vez que de lo que se habla, la solución siempre es a futuro, ¿no? Como hablábamos antes de comenzar el programa, no deja de ser toda una declaración de intenciones y decir, pues bueno, antes de que acabe el plazo yo voy a tener el acuerdo con defensa. Bueno, lo tendremos o no, ya lo veremos. La cuestión es que esto lleva muchísimos años enredado, que no hay manera de solucionarlo y que todas las propuestas que se han hecho, o por una parte o por la otra, no se ha podido firmar. Yo, si te digo la verdad, ya he llegado a un punto en el que desconozco cuál es el problema y cuál es la complejidad para una cesión, venta, como se le quiera llamar. Sinceramente tengo que reconocer que ya me pierdo, porque el argumentario es tan amplio y tan variado y varía en función de si el día está nublado o si hace sol, que yo ya sería incapaz de hacer un análisis sosegado y medianamente imparcial de lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Yo creo que tanto tiempo ya. Claro, es que no sé si es que falta o voluntad por ambas partes o desgana, o que es una cuestión donde, en fin, los técnicos están haciendo su trabajo y los políticos se dedican a enredar, en fin. Llega un momento ya en que resulta casi cansino hablar de hablar de estos temas, sobre todo por la falta de argumentos de una parte y de otra para justificar su posición. Es que no la entiendo. Es que inicialmente el planteamiento que se hizo fue de cambio caballerizas por suelo para que construya vivienda, y se aceptó. Dijeron, bueno, no queremos vivienda, ¿de acuerdo? De cambio caballerizas por suelo para que haya una instalación deportiva, y se aceptó. Y luego dijeron, ¿para qué quiero una instalación deportiva? Y se van cambiando argumentos porque pasa tanto tiempo que, según el Ministerio, según la persona que se encarga de la negociación, claro, piden unas cosas, luego se valora en un precio, no se está de acuerdo en el justiprecio de caballeriza, que más allá de la parcela tiene un valor histórico y artístico y patrimonial. Claro, parece más complicado lo que es, sobre todo si no hay una voluntad de entendimiento. Sí, yo creo que hay voluntad de entendimiento, pero lo que no hay es voluntad de firmar, porque no creo que todas las propuestas que se han puesto sobre la mesa, con los ejemplos que tú has citado, todos sean perjudiciales para una parte u otra, ¿no? Yo creo que es cuestión, no sé, si es que al final tendrán que sentarse la alcaldesa y la propia ministra de Defensa y decir, vamos a resolver esto en 10 minutos y ya está. Yo creo que en toda negociación las dos partes tienen que ceder, pero yo en este caso es que no alcanzo a pensar en realidad cuál es el problema, porque aquí tiene que haber un problema de fondo que además es imposible de salvar, y no ella ni siquiera, porque si lo analizamos en el tiempo, ni siquiera se trata de un problema de afinidad o no política, porque incluso hemos tenido 4 años del Partido Popular y tampoco se ha podido llegar a un acuerdo, un alcalde del Partido Popular con un ministerio también gestionado por el Partido Popular, con lo cual llega un momento en que uno no sabe ni qué argumentar para explicar este retraso, que coincido contigo que o mucho
o mucho se actúa en estos 2 meses que quedan, o volverá a cumplir ese plazo y no sé, pues tendrán que contemplar una nueva prórroga, que incluso dudo de que ya sea legal ese nuevo aplazamiento, pero bueno, esperaremos a ver. Sí parece que va mejor, no parece el periódico, pero sí está en plazo también, la cesión para las comisarías. Parece que eso sí que se ha avanzado y que este año podremos ver las primeras piedras. Sí, yo creo que, no sé si las primeras piedras, pero desde luego el desarrollo del proyecto sí parece claro, ¿no? Aquí también hubo alguna polémica al respecto y al final pues yo creo que se optó por, ahora ya sí se puede decir, aunque era algo que se sabía, pero que, en fin, que faltaba confirmación, sobre todo a los medios informativos, al final se ha tenido en cuenta lo que era la opinión de los sindicatos policiales, que al final son los que van a trabajar ahí, los que conocen perfectamente la ciudad, los que salen a la calle todos los días, y ellos optaron por este emplazamiento ahí en la avenida Manolete, al final, junto a la variante, junto a la ronda, perdón. Cerca de Mercadona o por ahí. Sí, exactamente. Y ellos fueron los que al final decidieron ese terreno y se optó y las dos partes pues estuvieron de acuerdo en que era una zona ideal, ¿no? Ya son simplemente trámites administrativos, que urbanismo proceda a esa cesión para que se pueda actuar, y yo creo que si tenemos presupuestos, cosa complicada, y demás, yo creo que por lo menos avance en la redacción del proyecto se va a ver al respecto, ¿no? La foto que nos queda de la portada es la del ABC, una foto de unas chicas durante la Feria de Córdoba y titula Feria con cláusula de género. Bueno, saben que todos los años, quien monte caseta lo sabe perfectamente, a esta altura ya se ha cubierto el plazo para presentar la solicitud de caseta. Este año no se ha abierto, no es que no se haya cerrado, es que no se ha abierto. ¿Por qué no se abre? Porque parece ser que se está intentando incluir unas cláusulas que preserven pues, bueno, la seguridad de las chicas, de las mujeres, se evite utilizar como mujer objeto, como mujer reclamo, algo que parece más controvertido de lo que es, porque el encaje legal es complicado. Según dicen los técnicos de festejos y del ayuntamiento, no es tan fácil como prohibir que una caseta ponga una chica a repartir flyers o de estas invitaciones en la puerta de la caseta. Se quiere hacer así. Bueno, vamos... Creemos, porque tampoco sabemos mucho todavía. Claro, yo ahí al respecto yo creo que hay que matizar muchas cosas. El retraso, justificado o no, que dio el domingo la concejala responsable, Carmen González, es que se aprobó una moción para, de manera transversal, esa palabra tan de moda ahora, que todas las delegaciones pusieran en marcha distintas medidas contra el machismo y en favor de la mujer, y lo que faltaba era que ese ideario que se aprobó en esa moción encajarlo de alguna manera en lo que son las bases de la feria, ¿no? Yo creo que ceñir solo el debate a que si tiene que haber azafata o no azafata, o chicas que más o menos quieran llamar la atención o repartan algún tipo de publicidad al respecto, no sé, me parecería un debate excesivamente corto. Yo creo que habrá otro tipo de medidas, o confío en que las haya, y cuando estén esas bases que se van a aprobar supuestamente este viernes, veremos en qué consisten, ¿no? Otra cuestión más estética que otra cosa es a lo que tú ibas, que tal vez no haya que regularlo en una base. No sé si habrá que regularlo en una base. Yo creo que también es un problema de cultura y de los propios organizadores de la fiesta, en este caso de la feria, que vean de qué manera pueden llamar la atención de los miles de visitantes que van a la feria, ¿no? Y yo ahí lo dejo. Yo apelaría más a la conciencia que a una regulación estricta en una base de la feria. No sé si coincides, pero vamos. Sí. También se quiere tocar el tema de la seguridad. Se habla incluso de las patrullas violetas o moradas. El año pasado ya hubo patrullas que iban asesorando a las chicas qué hacer en caso de un acoso, de un moscón que se meta, que es muy habitual en la feria. Y ahora hay un problema legal. Parece que es que se intentaba dar, no digo capacidad o potestad o autoridad a este grupo, porque parece inviable, pero sí que ha habido alguna queja por parte de los responsables de seguridad de que haya patrullas, en teoría esas patrullas, que la palabra ya un poco asusta, ¿verdad?, velando por la seguridad de las chicas en la feria. Sí, bueno, yo más que velar por la seguridad, yo creo que eran... Informativas. Tenían un carácter meramente informativo y simplemente de alertar también a estas mujeres de los riesgos que podían correr y de cuáles son sus derechos y sus deberes al respecto, ¿no? Yo no le daría mayor importancia, puesto que no se trata ni de ningún cuerpo
ni de élite, ni de no de élite, ni que haya detenido a nadie, ni que haya llamado la atención a nadie, simplemente era información, y el hecho de que se llame patrulla, bueno, puede ser un problema más que todo semántico que cualquier otra cosa, ¿no? Sí. En cualquier caso volvemos a lo mismo, mientras que esté regulado, esté permitido y se pueda llevar a cabo, no creo que haya ningún problema al respecto. Trae el diario El Día una foto en la portada también para una iniciativa muy interesante que se puso en marcha ayer en los Sotos de la Albolafia. Titula La Albolafia en tus manos. Las personas invidentes pueden disfrutar del monumento natural a través de una maqueta. Y se ve la foto, ahí la ven abajo, en la que, bueno, se ve esta maqueta, creo que es Carmen Aguilera, ¿no? Quien sí, está viendo la foto, la delegada directora de la ONCE en Córdoba. Pues eso, una maqueta de relieve para que la gente pueda tocar qué son los sotos, que puedan apreciar con las manos lo que no pueden ver con los ojos. Sí, nos ha parecido muy interesante porque, en fin, se trata de iniciativas que yo creo que deberían de tenerse en marcha. Ahora que se habla tanto de integración, cierto es que aquí tenemos un patrimonio natural que muchas veces en torno del río, que nosotros los propios cordobeses no valoramos, y a mí me parece adecuado que este tipo de iniciativas, porque por lo menos no tienen además de una utilidad práctica que tienen para las personas invidentes, también sirven como promoción y como impulso ya te digo, de un espacio natural como los Sotos de la Albolafia, que nosotros mismos tal vez desconocemos y pasamos muchas veces por el lado, y no nos hemos parado a detener lo que hay ahí y el valor ambiental que realmente tiene, ¿no? Había que intentar repetir esta experiencia en otros monumentos. Me consta que hay maquetas a disposición de los invidentes, de la mezquita, catedrales, otros, pero sería muy interesante tener ese tipo de herramientas, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, porque además, te repito, además de la utilidad práctica que tiene, también es un reclamo, ¿no? Sí. Porque la verdad es que te das cuenta cuando hablas con personas que tienen algún tipo de problema de visión y demás, de que se tienen que pensar muy mucho en ocasiones, aunque vayan acompañados, dónde viajan y cómo, porque en fin, vale, el viaje se puede hacer, pero luego tienes que tener también los mecanismos y las herramientas para tú poder disfrutar de un patrimonio, de un viaje, en fin, de una visita a un museo, en fin, yo creo que también sirve como reclamo a un sector de la población que se lo merece, ¿no? Seguimos con el diario El Día, titula el diario Grupo Yolil, la Diputación destina 8,7 millones al programa de concertación y empleo, se llama el programa, creo. Bueno, tú conoces perfectamente este programa, Juan, es el más alto de los últimos años, en la dotación presupuestaria. ¿Eso significa que hay más dinero o que hay más necesidades? O las dos cosas. Bueno, yo creo que lo primero que hay es muchísimo más capacidad de maniobra por parte del gobierno provincial, ¿no? Y que se aumenten estas partidas, yo creo que es necesario, sobre todo para esos contratos temporales que, bueno, que a veces pueden parecer que son mínimos, que no tienen importancia, pero de luego tienen un impacto en las familias de la provincia, sobre todo las que se dedican a la agricultura, muy, muy importante, porque el hecho de que en una familia al menos 2 de sus miembros puedan trabajar durante un mes o un mes y medio, en fin, yo creo que es importante de cara a la economía familiar y al poder seguir renovando una serie de derechos que tienen luego en su vida laboral. Yo creo que este tipo de programas en la Diputación, que lleva años desarrollándolo, yo creo que poco a poco tienen que ir creciendo y ojalá llegara un día en que no fueran necesarios porque hubiera una cobertura de empleo del 100% en los municipios, pero por desgracia la realidad es otra y las instituciones, yo creo que su obligación en este sentido es la de proporcionar esos programas y esos contratos, ¿no? Otra partida que se incrementa este año es la de la investigación para la Universidad de Córdoba. Lo trae a su portal Diario Córdoba. Récord de captación de fondos, dice la UCO, para la investigación. La universidad logra más de 2.800.000 euros para 13 programas. Es la mejor cifra también de la historia de la UCO, lo cual habla muy bien de nuestra capacidad investigadora y de la vocación de la Universidad de Córdoba para investigar. Sí, yo creo que en materia de investigación no hay duda de que el salto cualitativo que ha dado la Universidad de Córdoba en los últimos 6-7 años es impresionante, ¿no? Y este año se ha batido un récord y seguramente el año que viene, si se sigue trabajando en esta línea, pues ese récord se va a aumentar, ¿no? Y seguramente nuestros investigadores podrán tener ese soporte que es importantísimo para que ellos puedan desarrollar su trabajo. Sin esa captación de fondos y sin ese trabajo previo de solicitud y gestión de los proyectos sería imposible que
que primero que los investigadores realizaran ese trabajo y segundo que convirtiéramos la universidad en un lugar atractivo donde quieran venir otros investigadores también a participar, ¿no? Aparte, yo siempre que hablamos de investigación, voy siempre al mismo ejemplo. La imagen de este investigador loco, con mucho respeto para el investigador, que está investigando cosas raras, no es cierta. O sea, le investigan cosas muy prácticas, sobre todo la agronomía, los regadíos. Por ejemplo, hay patentes, Córdoba tiene un montón de patentes. Por ejemplo, la puerta ignífuga, patente de la Universidad de Córdoba. O sea, que no el investigador este raro que parece que está viviendo su mundo y que no vive la sociedad. Son investigaciones muy, muy cercanas. No, yo creo que cada día lo tenemos más claro. Yo creo que la labor también divulgativa de la universidad, cada día también es más clara en ese sentido, romper un poco con esa imagen que podemos tener de que el investigador eso es una persona un tanto, en fin, ensimismada en su mundo y que no tiene relación con la sociedad. Vemos que eso hoy día no es real. Y yo creo que también se está trabajando en que la imagen de los investigadores, más allá de luego los resultados que obtienen, pues sea otra al concepto que teníamos de luego hace unos años, ¿no? Bueno, y para terminar ya hablando de investigación, tenemos en el ABC una información muy interesante, titula "Un fondo alemán hará en Espejo", en Guadajoz, en la comarca de Guadajoz, el primer gran parque solar sin primas. Es importante lo de sin primas. ¿Por qué digo esto? Porque hasta ahora o se primaban los parques solares o eran inviables. Ha cambiado mucho en los últimos años todo el tema este, ya no es tan caro montar un parque solar, ya no es tan caro las placas fotovoltaicas, es mucho más rentable, mucho más eficiente y se puede ahora abordar este asunto sin primas, con lo cual tenemos una industria que crece de pronto, la solar, el sol nos sobra aquí, lamentablemente en verano, ¿verdad?, como para que esta industria sea quizá uno de los focos de crecimiento más importantes. Sí, es posible, no solo por el paso del tiempo y porque se han acabado esas primas, sino es posible a raíz del acuerdo que hubo en la anterior legislatura en Alemania, con esa gran coalición que parece que ahora se va a reeditar, que había entre los verdes, los socialdemócratas y el partido de Angela Merkel, en el sentido de impulsar la energía renovable y ir cerrando las centrales nucleares, ¿no? Entonces todo eso ha movilizado un mercado donde ha habido un abaratamiento de los costes, con lo cual las empresas ya pueden empezar a pensarse instalar estas plantas solares sin tener que esperar la ansiada prima por parte de los gobiernos, claro. Entonces, si eso es posible, yo creo que aquí vamos a tener un ejemplo de ese intento. Si esto es posible, yo creo que abrirá el camino para que más pronto que tarde se pueda recuperar la actividad de esa generación de energía solar, que sería bastante importante y que desde luego pondría muy nervioso seguramente a más de una compañía eléctrica, claro, seguramente. Sobre todo pensando en que son energías renovables, con lo cual tenemos ese primer capítulo salvado, el del respeto al medio ambiente. Luego son energías que parece que estamos condenados a entendernos con ellas, es decir, que esto antes que después habrá que acudir a la energía solar, a la eólica o a la que fuera, y que cuanto antes nos pongamos en ese camino y llevar un camino ganado con respecto a otros territorios, otras regiones, otras provincias. Por supuesto que sí, y además yo creo que el tema de la energía es algo que tenemos que debatir con cierta, en fin, quitarnos un poco el concepto que hemos tenido hasta ahora de lo que es la gestión de la energía, ¿no? Aquí todavía no ha llegado ese debate, pero ya hay países europeos muchísimo más pequeños, incluso algunos más pequeños que la provincia de Córdoba, donde ya se está pensando en cómo regular el autoconsumo para que simplemente tú no tengas ni que depender de una compañía externa que te preste el servicio, sino que esa compañía te prestaría otro tipo de atención respecto a lo que es el mantenimiento de tus instalaciones y demás, pero tú te generarías tu propia energía a través de los paneles, ¿no? Lo cual es un debate, yo creo que muy interesante, y yo incluso, si me apuras, vería más el futuro por ahí casi que por otras cuestiones. Y países sin sol, por cierto, o sin sol, sin horas de sol como tenemos nosotros que nos sobran. Claro, pero como se pueden acumular vía batería, vía otros sistemas, con lo cual el autoconsumo es posible, ¿no? Pues hasta ahí llegamos. Muchas otras informaciones, como siempre digo, que invito a que profundicen. Bueno, hay un tema que sí que, por tranquilizar aquí al personal. El diario El Día titula: El Corte Inglés refinancia con la banca una deuda de 3.650 millones de euros. Bueno, el Corte Inglés tuvo beneficio, tuvo 120 millones de euros de beneficio, es decir, que la deuda es una deuda arrastrada que hay que refinanciar, que en principio no parece que corran riesgo los trabajadores, los puestos de trabajo de esta gran empresa. No, a todo indica que no. Yo creo que la llegada de este nuevo consejero delegado que
que tiene el Corte Inglés, el que ha decidido... Exactamente. IMAZ ha sido el que ha decidido un poco abrir el melón de la refinanciación, y yo creo que con más acierto que otra cosa ha conseguido este acuerdo con la banca, que yo creo que, si me apuran, incluso puede ser un mensaje de tranquilidad para quienes trabajan ahí, para la propia empresa, por los propios accionistas, ¿no? Que hay algunos, porque recuerden que el Corte Inglés tiene en Córdoba un par de proyectos, el de Palacio del Cine, el de las Tendillas, o en la gran superficie de distribución que estaba previsto en el Álamo, que sigue prevista, o sea que los terrenos están todavía, se paró aquello y ahora noticias como esta pueden llegar a pensar que hay dificultades económicas serias. No parece que a corto plazo las vaya a haber. No, yo creo que no. Lo que sí es verdad que el Corte Inglés, como cualquier otra empresa, lo que ha tenido es que espaciar en el tiempo su expansión y el desarrollo de proyectos, porque la situación que ha habido en el comercio, en el consumo, ha sido el que ha sido, y todavía llegar a los niveles de hace unos años, sobre todo 2006-2007, va a ser complicado, ¿no? Y a partir de ahí, pues ellos tendrán que, yo te digo, espaciar muchísimo más las inversiones que realizan, ¿no? Bueno, pero hemos dejado a Puigdemont en las páginas. Si tienen más curiosidad, pues como siempre digo, bajen al kiosco, compren el periódico, entren en internet y cogen la prensa de Córdoba, que va a merecerle la pena. Gracias, Juan, como cada martes, por tu visita. Gracias a vosotros, como siempre. Gracias a ustedes por estar ahí. Le dejo como cada mañana con Ángel Mellado con su Café Media. Mañana seguimos leyendo la prensa juntos. Hasta entonces, gracias por su atención.